Hola a todos. Volar se ha convertido en una parte normal de nuestra vida cotidiana en las últimas décadas, aunque se dice que solo el 5% de la población mundial ha viajado alguna vez en un avión. Por lo general, no le damos mucha importancia, siempre y cuando lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Sin embargo, es un negocio fascinante y nos gustaría compartir contigo algunos de los datos más interesantes y divertidos sobre los aviones y los vuelos. Estos son los 15 datos más curiosos sobre aviones. Número 1. ¿Qué luces de navegación usan los aviones? Las aeronaves comparten las mismas luces de navegación que las embarcaciones de agua, desde pequeños barcos de pesca hasta grandes buques portacontenedores. Puede encontrar una luz roja, babor en el ala izquierda y una luz verde, estribor en el ala derecha para indicar en qué dirección está posicionado el avión. Curiosamente, la palabra puerto solo se usó después de 1844 cuando la Royal Navy la adoptó en lugar de la palabra babor. Uno habría pensado que el sentido común para evitar confusiones habría surgido antes. También hay una luz blanca intermitente para indicar que la aeronave está en movimiento, similar a los aerodeslizadores o hidroalas en el agua que muestran una luz amarilla intermitente para enfatizar la alta velocidad a la que viajan las naves. Número 2. ¿Cuándo comenzaron los vuelos comerciales? El día de Año Nuevo de 1914, la primera línea aérea de pasajeros realizó su vuelo inaugural. La ruta fue un salto de 34 kilómetros a través de la bahía de Tampa en Florida, y el primer pasajero fue el alcalde de San Petersburgo, Abram C. Field, a bordo de un hidroavión. Número 3. ¿Cuál es la duración de un vuelo transatlántico comercial más corta? Concorde estableció el récord de tiempo de vuelo de Nueva York a Londres en 1983. La maravilla de la ingeniería del avión supersónico Concorde estableció el récord de vuelo entre Londres y la ciudad de Nueva York el 1 de enero de 1983, con un viaje de ida de 2 horas y 56 minutos. Número 4. ¿Cuál es la ruta de vuelo más transitada del mundo? En tiempos anteriores al coronavirus, la ruta de vuelo de Corea del Sur Seúl-Jeju era la más transitada del planeta. En 2018, se realizaron 250 conexiones diarias programadas en esta ruta de 449 kilómetros de longitud, transportando a más de 14 millones de pasajeros al año. La ruta era tan popular que uno podía abordar un vuelo cada 15 minutos. Número 5. ¿Cuál fue el día más ocupado en la historia de la aviación? Hablando de ocupado. El día más ocupado registrado en la aviación es el 24 de julio de 2019, con más de 225,000 vuelos ese día. Número 6. ¿Cuánto cableado hay en un avión? Airbus A380 contiene 320 millas de cables. Un avión Boeing 747 promedio tiene más de 240 kilómetros, 150 millas de cables dentro de su cuerpo, o aproximadamente la distancia entre Ámsterdam y el sur de Bélgica. Sin embargo, el cableado más largo que se puede encontrar en un avión está en el avión de 2 pisos Airbus A380, sus 320 millas de cables se extenderían desde Leicester hasta Glasgow. Número 7. ¿Por qué las ventanas de los pasajeros en los aviones son redondas? Las ventanas de un avión son redondas por una razón. Después de una serie de accidentes en los primeros días de los vuelos comerciales, los ingenieros descubrieron que tener ventanas cuadradas con esquinas afiladas comprometía la seguridad de la aeronave. Por otro lado, las ventanas redondas utilizadas desde entonces pueden soportar la presión repetida durante un vuelo. Número 8. ¿Cuál es el avión más rápido del mundo? El Lockheed SR-71 Blackbird es el avión a reacción tripulado más rápido del mundo. El Concorde podría haber sido rápido, pero no tanto como el Lockheed SR-71 Blackbird, que ostenta el récord del avión a reacción tripulado más rápido desde 1976, volando a 2.193 millas por hora, más de 3.500 km/h. Es un tipo de avión espía militar, que opera a altas velocidades y altitudes, 85.000 pies o 25.900 metros sobre el nivel del mar. Desarrollado en la década de 1960, el Lockheed SR-71 fue diseñado para ser lo suficientemente rápido como para superar a los misiles. Número 9. ¿Cuál fue el primer avión que dio la vuelta al mundo? 1986 marcó un gran hito en la historia de la aviación. Un avión ligero de fabricación casera con 17 depósitos de combustible en total dio la vuelta al mundo sin parar ni repostar una vez en el camino. El Rutten Model 76 Voyager despegó en California el 14 de diciembre y aterrizó 9 días después, justo un día antes de Nochebuena. Posteriormente, los dos pilotos, el diseñador y el jefe de tripulación recibieron el trofeo Collier, el premio más prestigioso de la aviación. Número 10. ¿Cuánto dura el oxígeno en una máscara de emergencia?
Las máscaras de oxígeno que se colocan sobre su asiento en caso de emergencia están diseñadas para proporcionar solo 15 minutos de oxígeno, lo suficiente para permitir que el piloto reduzca la altitud del avión a un nivel en el que la presión del aire exterior sea respirable, alrededor de 10.000 pies. O 3.000 metros. Número 11. ¿Cuál es el lugar más sucio en un avión? La mesa del asiento frente a ti es el lugar más sucio a bordo de un avión. ¿Eres germófobo? Según estudios recientes, el lugar más sucio en un avión es la mesa de la bandeja en el respaldo del asiento frente a usted. De hecho, se encontraron 8 veces más bacterias aquí en comparación con el botón de descarga del inodoro. Asegúrate de llevar contigo algunas toallitas higiénicas en tu próximo viaje. Número 12. ¿Siempre hubo baños en los aviones? El baño del avión ha recorrido un largo camino desde las décadas de 1930 y 1940, cuando la aviación, tal como la conocemos, apenas estaba en sus comienzos. Al principio, no había una cabina separada o un área designada para hacer el trabajo, y los pasajeros y la tripulación usaban una caja de papel, que podía derramarse durante las turbulencias. Aparentemente, los pilotos también se orinaban en los zapatos o a través de un agujero en el piso de la cabina. En la década de 1930, la Royal Air Force utilizó un hidroavión apodado el SH-12 Silvante. El Supermarine Strandar estaba equipado con un inodoro que se abría directamente al aire. Cuando el asiento estaba levantado, el flujo de aire a través del inodoro emitía un silbido, de ahí el apodo. Número 13. ¿Cuánto duraba un vuelo de Londres a Singapur en la década de 1930? El vuelo de hoy de Londres a Singapur dura aproximadamente 12 horas, lo que puede parecer una vida para algunas personas. En 1934, la misma ruta habría tomado 8 días e incluía 22 escalas para repostar el avión, como Atenas, Bagdad, Calcuta y Bangkok, entre otras. Número 14. ¿Pollo, ternera o caviar? Lufthansa compra más caviar que cualquier otra empresa del mundo. Sus pasajeros de clase ejecutiva y de primera clase consumen 10 toneladas cada año. Número 15. ¿Cuándo fue el primer vuelo transatlántico? El primer vuelo que cruzó el Océano Atlántico tuvo lugar en 1919 por la Armada de los Estados Unidos. El viaje completo tomó 24 días y tuvo 5 etapas. Comenzó en el estado de Nueva York y continuó a través de Nueva Escocia, las Azores, Lisboa y Plymouth, Reino Unido. Ni siquiera una década después, en 1927, Charles Lindbergh se convirtió en la primera persona en volar a través del Atlántico en un viaje en solitario y sin escalas. Su avión, el Spirit of St. Louis, despegó de Nueva York el 10 de mayo y aterrizó en París menos de 34 horas después. Lindbergh tenía 25 años cuando cruzó el Atlántico. Desde Planeta Atención, os decimos que... Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo darle a like, suscríbete y déjanos por comentarios cuáles son los datos que no sabías.